Listo. A prestar atención entonces. Siendo una de las mayores crisis del transporte marítimo de la historia. Varios factores se han juntado para crear una tormenta perfecta en el comercio mundial que ha provocado escasez de algunos productos y un incremento de precios. En este video explicamos en qué consiste y qué le está haciendo a tu bolsillo la ya bautizada crisis de los contenedores. Le pusieron ese nombre porque uno de los factores principales que desencadenaron esta crisis es precisamente la escasez de contenedores, lo que se traduce en poco espacio disponible para transportar los productos de Asia a Occidente y precios de fletes disparados. Hay exportadores que están semanas esperando por contenedores disponibles para transportar su carga y esto ha hecho subir los precios, llegando a costar casi el doble de lo habitual, según reporta el experto en economía marítima de la Universidad de Plymouth, Stavros Karamperidis. Aunque suene un poco contradictorio, no se trata de que no existan físicamente estos contenedores, sino que no están donde tienen que estar. Pues llegaron barcos con cientos de miles de contenedores con mercancías hasta puertos de América y Europa y debido a las restricciones de la pandemia no pudieron volver a cargar los contenedores con nuevos productos para llevarlos de regreso a Asia, por lo que muchos contenedores están ahora amontonados en algunos de esos puertos en Europa y América. El segundo factor que ha contribuido a esta crisis de transporte tiene que ver con interrupciones en la fluidez del tráfico marítimo. Por un lado, la temporada de tifones llevó a varios puertos chinos a cancelar sus operaciones. Y por otro, está el cierre temporal de algunos puertos en China por medidas para controlar la pandemia. Hay que tener en cuenta que China tiene 8 de los 10 puertos más activos del mundo, que ahora mismo están funcionando a una capacidad muy inferior a la normal debido a las restricciones del COVID. Como el mercado tiene una dinámica de reacción en cadena, esto ha generado una congestión de barcos que esperan en largas filas para desembarcar su mercancía. Y eso ha creado cuellos de botella en los mayores puertos internacionales, como muestra este mapa que mide el tráfico marítimo en tiempo real y resalta en rojo las zonas congestionadas. El tráfico también ha aumentado porque los importadores más grandes, que se resisten a este incremento de precio del flete de las compañías navieras, están alquilando sus propios barcos para transportar su mercancía y esto se traduce en un mayor número de barcos en tránsito. Pero para algunos expertos en mercado marítimo que consultamos en BBC Mundo, esta sería solo la punta del iceberg de esta crisis. No solo se trata de la escasez de contenedores o del tráfico excesivo, sino que hay un tercer factor. Hay empresas chinas que están fabricando menos, según destaca Carlos Restaino, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Empresas de Juguetes. Esto por las estrictas medidas que ha impuesto China para evitar nuevas olas del virus. Así, cuando se detecta un brote en algún lugar, la producción se hace más lenta, lo que provoca un retraso en la entrega de mercancía. Y lo mismo ha ocurrido en países que son grandes productores como India, Vietnam o Bangladesh. Como efecto dominó, cada vez que se cierra una fábrica o un puerto, el producto no puede ser importado y algún consumidor, como tú o como yo, quedamos sin ese producto. La pregunta es, ¿qué le está haciendo todo esto a tu bolsillo? Bueno, la primera repercusión es que se ha disparado el precio del transporte de mercancía o fletes y con ello han subido los precios de los productos. Y es que ese aumento ha sido drástico. Para ponerlo en cifras, en septiembre de 2020 un flete de China a Estados Unidos costaba unos $4,000. Un año después cuesta más de $20,000. En un año el precio se ha más que cuadruplicado. Aún mayor es el aumento del precio del flete de China al norte de Europa, que pasó de más de $2,000 a más de $14,000, es decir, casi 7 veces más. En América Latina la situación varía según cada país y los precios cambian sustancialmente cuando se trata de una empresa pequeña con poco poder de negociación o un gigante que consigue tarifas por volumen. Por ejemplo, el costo del flete de un contenedor entre Shanghái y América del Sur antes de la pandemia era de unos $2,000 en promedio. Ahora cuesta más de $7,000. Esto según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Y un dato clave, alrededor del 80% de los bienes que consumimos en el mundo se transportan por vía marítima. Así que estamos hablando de que hay una afectación en una parte considerable de los productos que consumimos de manera cotidiana. Y como le dijo el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Willy Shih, a BBC Mundo, alguien tendrá que pagar por estos costos logísticos y posiblemente seremos los consumidores. Ya hay empresas que están viendo cómo aumentan los precios de sus proveedores por la subida del precio de fletes y de la importación. Pero además de esto, habrá empresas pequeñas que no
sobrevivan a esta crisis o que se pongan en serios aprietos económicos. Con las Navidades a la vista, muchos expertos vaticinan que va a ser difícil hacerle frente a la demanda y a más largo plazo es difícil saber qué va a pasar. Si la pandemia y la aparición de nuevas variantes continúan haciendo estragos y la situación con el tráfico marítimo no mejora, es probable, según el análisis de algunos economistas, que continúan aumentando los precios y también los cuestionamientos que ya existen a la dependencia de productos de China. Bueno, cuéntenos si algún producto en particular está siendo afectado por esta crisis de los contenedores en el país donde vives. Lo puedes dejar aquí abajo escrito y si tienes también sugerencias de otros temas que quieres que hagamos en BBC Mundo, pues también déjalo por aquí, que siempre estamos leyendo. Si te gustó este video, como siempre te pedimos, compártelo. Y si te gusta lo que hacemos en BBC Mundo, entonces suscríbete a nuestro canal. Ya nos vemos. Chao. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les pareció el video? A ver, cuéntenme un poquito qué apreciación tienen, qué problema está pasando actualmente a nivel mundial, de qué nos estamos enterando. Talía, te escuchamos. Sí, buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. Bueno, en el video hemos visto en sí lo que es la crisis de los contenedores y en sí los motivos, ¿no? ¿Por qué se le hizo la crisis? En sí es por la falta de uso de estos contenedores o los contenedores que no han sido devueltos a su origen, ¿no? Y también nos dice cómo nos afecta, bueno, en sí en los precios de transporte o en los fletes que hay entre los países. Y bueno, ya. Bueno, sí, eso sería todo. Ya, listo, Talía, ¿no? Correcto. Entonces hay una escasez de contenedores y que nos afecta a todo el mundo. A ver, escuchemos ahora a Nicole. Nicole Gisette. Sí, ingeniero, gracias. Bueno, acotando lo que comentó mi compañera Talía, es también el panorama mundial que vivimos por la crisis del COVID, que pues ha generado que se produzcan varios retrasos en cuanto a producción, que a diferencia de que, digamos, si hacía en cierto tiempo, digamos, en 2 semanas, ha incrementado a 7 semanas y eso ha producido que también los costos se eleven, lo cual repercute en nuestra economía de tal manera que las empresas no se van a hacer cargo de estos gastos en los cuales están incurriendo, sino más bien lo van a aumentar en lo que es el precio normal del cual nosotros consumimos habitualmente, lo cual va a generar un impacto también a lo que es nuestros bolsillos y aproximándose a lo que son las fechas festivas, que usualmente son totalmente en su totalidad estos productos son importados de China, bueno, en su mayoría, pues va a resultar un gran impacto a la diferencia de que si nosotros derivábamos un presupuesto, se va a ver como que es elevado 7 veces más, aproximadamente es lo que mencionó el video. Y sí, eso. De acuerdo, gracias, Nicole, ¿no? Es un tema económico, ¿no? Porque, bueno, se acercan las fiestas, entonces hay como que cierta obligación de comprar, ¿no? Entonces, de repente en estas fiestas no se va a sentir tanto porque dices, bueno, pues ya compraré porque hay que regalar, hay que compartir, ¿no? Pasadas estas fiestas regresamos a nuestra rutina diaria, ¿no? Y va a pasar lo que está pasando ahorita cuando vemos algunos precios de abarrotes o productos que están más allá del precio regular, ¿no? Como que nos limitamos. Entonces, esa limitación en la demanda hace que se limite la producción, ¿no? Entonces, entramos en un círculo vicioso. Los empresarios no pueden producir lo suficiente por las restricciones y tampoco pueden cumplir con los plazos de entrega. Entonces nos llega a nosotros un producto más costoso y como es más costoso no vamos a comprar, entonces se queda la producción, entonces se genera un círculo vicioso, ¿no? Muy, muy bien, gracias, Nicole. Ahora escuchamos a Carlos Alejandro. Sí, ingeniero. Bueno, una cosa que también me dio a entender es que la crisis de los contenedores es como una consecuencia también de lo que es la pandemia, por lo que estaba diciendo de que la producción era más lenta, ¿no? En varios países, tanto como la India, China o países asiáticos. Entonces, todas estas medidas de seguridad han hecho que se ralentice la producción. Otra cosa también es que varios de los contenedores que sí llegaban a nuestros vecinos no podían regresar. ¿Por qué? Porque por restricciones no podían regresar hacia los países que los habían llegado llenos
por las mismas razones que tendrían que ser de la pandemia, incluyendo también los factores que son ambientales. Como se había mencionado, la presencia de tifones también limitaba el tránsito marítimo, ¿no? Entonces, toda esta serie de circunstancias ha provocado que se cree la crisis de los contenedores, ¿no? Que se origine la crisis de los contenedores, provocando también, como habían mencionado mis compañeras, pues que se aumente el precio del flete, ¿no? Y eso hace que todo empiece a costar mucho más caro. Y eso es lo que en cierta medida a nosotros nos afecta, porque como todo cuesta más caro, nosotros tendríamos que pagar más dinero de lo que normalmente nosotros podríamos pagar por ciertos productos o servicios, ¿no? Ujú. Listo, Carlos, muchas gracias, ¿no? Imagínense ustedes si fueran productores agroindustriales y están llevando paltas, arándanos, mangos, que hemos visto que exportamos espárragos, ¿no? Cítricos y estamos enviándolo a otro país. Imagínense que su mercadería esté en un contenedor, pero claro, dentro de este contenedor esté en un espacio, en un ambiente climatizado, ¿no? Para poder mantenerlo. Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo más podría esperar esta mercadería dentro del contenedor? ¿Hasta qué punto sin que llegue a malograrse, ¿no? Entonces debe tener también un tiempo de la batería que sostiene dentro del contenedor esta temperatura también tiene un tiempo límite, ¿no? Entonces aquí ya hay empresarios que están preocupados, ¿no? A ver, Gabriel, te escuchamos. Bueno, como mencionan compañeros, mencionan que hay tres grandes problemas que provocan la crisis de los contenedores, el cual la falta de contenido es debido a la pandemia que no se pueden reusar, por así decirlo, dado que por medidas sanitarias, el otro es el aumento de tráfico, dado que las empresas prefieren contratar sus propios barcos, por así decirlo, para transportar su material en vez de usar los barcos que ya están así, como son aquellas empresas marítimas, con el objetivo de reducir los precios. Y por último es la disminución de la producción. Las empresas chinas evitan, ¿cómo se llama? Cuando una día ya empieza la pandemia, tienen toda la producción para evitar que se propague. Y esto está afectando directamente, especialmente en los países de América Latina, debido a que nosotros, como dije en el video, dependemos mucho del comercio chino. Creo que el 70-80% de nuestro comercio depende de China. Y por eso el flete aumenta, el transporte y al mismo tiempo los productos aumentan el precio exorbitantemente, que lo que provoca que posiblemente dice que dentro de épocas navideñas estos productos van a estar muy elevados los precios y que va a provocar una fuerte desequilibrio económico, especialmente a los negocios pequeños, que son los que más sufren por eso. Correcto, ¿no? Porque los negocios pequeños, gracias Gabriel, no tienen la espalda financiera como para soportar durante bastante tiempo unos dinero inmovilizado, porque acuérdense que mientras el contenedor no llega a puerto de destino, seguramente muchos pagos están congelados. Ojo, pagos, no pagos, ¿no? Muchos pagos están congelados. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo puede aguantar el empresario pequeño en no tener ese pago que está por esta mercadería que está estancada? Porque no puede desembarcar, porque hay restricciones en la mayoría de los puertos internacionales, hay una cola de espera, no están trabajando al 100%, entonces esta menor capacidad de recepción de contenedores está afectando los principales puertos, ¿no? Entonces, y esto, bueno, como todo, como ha dicho la señorita, es una reacción en cadena que afecta a todo el mundo, no solo de repente a España, Europa, no, sino a todo el mundo afecta, no es toda una cadena, ¿no? No hay contenedores, están ocupados. ¿Dónde vamos a enviar nosotros nuestra mercadería, no? Está más tiempo esperando, se puede malograr. Muy bien, ahora escuchamos a Dayana Lourdes. Sí, sí, ingeniero. Bueno, como lo han dicho ya mis compañeros, hay tres principales factores que están incrementando esta crisis de los contenedores y es una reacción en cadena que está ocasionando una congestión. Principalmente son 80% de los bienes que se transportan vía marítima y ha ocasionado de que los fletes se incrementen en un 500%. Si antes costaba $2,000, ahora son más de $7,000 o $10,000 los que tienen que pagar. Y bueno, yo había leído de que, por ejemplo, si es que antes una ruta Shanghái, Lima-Shanghái tardaba cerca de 60 días, ahora tarda 90 días o más. Y, por ejemplo, hay el Tratado de Libre Comercio entre China y Perú, entre estos países, y creo que los que se verían más afectados serían los de telecomunicaciones y maquinaria, ya que cerca del 50% son exportaciones de este tipo. Luego estarían ya lo que son el hierro o textiles, pero principalmente esos serían los más afectados.
Correcto, Dayana, ¿no? Ya estamos viendo qué sectores económicos podrían afectar. Ojo, de repente el puerto del Callao no está tan congestionado, pero acuérdense que los puertos de China manejan bastante el comercio internacional, o sea, a nivel mundial, y estos son los puertos que están congestionados y por lo tanto ni llega mercadería ni sale mercadería, ¿no? O está saliendo pues a cuentagotas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros nos vemos perjudicados porque no está llegando la mercadería que esperamos, ¿no? Como decía Dayana, productos de tecnología, ¿no? Uno de los mayores productos que nosotros importamos son celulares, por ejemplo, ¿no? Y después otros artículos electrónicos, ¿no? O también otro producto que hemos importado bastante, que me acuerdo de la tabla que vimos en el capítulo 2, fueron también mascarillas, ¿no? Entonces, son bastantes productos que estamos esperando que lleguen. Hay tiempos de entrega que se van a demorar. Por ejemplo, ¿no? Hay demoras en la entrega de productos. Es materia prima para los productores peruanos. Si les llega a destiempo, ¿cuándo van a producir? ¿Llegarán a tiempo? La pregunta es, ¿llegarán a tiempo sus productos para la campaña navideña? Que ya estamos ya casi a puertas, ¿no? Esa es una pregunta. Muy bien, gracias, Dayana. Ahora escuchamos a Adriana Ángela. Ya. Buenas tardes, ingeniero. Con respecto al video, se habla de lo que es la crisis de los contenedores, pero no es tanto una escasez de un bien físico, sino que es porque estos no se encuentran donde tienen que estar. Y básicamente se da entre Asia y Occidente. Y esto se da por tres factores, lo que son las restricciones por la pandemia y también lo que es el problema del tifón, que ocasiona la obstrucción en los puertos marítimos. Otro es el exceso de barcos en tránsito, como no están estos contenedores, a veces las empresas para mandar sus mercancías al país correspondiente utilizan sus mismos barcos, por lo que esto ocasiona demasiados barcos en tránsito y ocasiona también lo que son los cuellos de botella. El otro factor es que las empresas chinas fabrican menos y esto ocasiona lo que son los retrasos en las entregas de mercancías. Eso también ocasiona en general lo que es la subida de los precios en fletes y por lo tanto lo que es los consumidores pagan un mayor precio por el producto. Eso sería todo. Gracias, Adriana, ¿no? Ante una mayor demanda con una oferta limitada, la teoría económica nos dice que el precio va o sea, el precio tiene que ir hacia el punto de equilibrio y el punto de equilibrio sería un precio más elevado para compensar la falta de oferta y el incremento de la demanda, ¿no? Esas es las leyes de equilibrio para la oferta y la demanda, ¿no? Y se aplica acá. Una mayor oferta, una mayor demanda de contenedores ante una oferta similar, el punto de equilibrio se va a ir hacia con un mayor precio, ¿no? Entonces, este es el efecto que tenemos de esta escasez, ¿no? Que no es escasez, como decía, ¿no? De falta de contenedores, sino que los contenedores están ocupados, ¿no? Es algo similar a, no sé si se acuerdan, ustedes han leído el libro de La Meta, ¿no? De Eliyahu Goldratt, que hablaba sobre tiempos de espera, cuellos de botella, capacidades de producción disminuidas en todo el proceso, lo que resultaba en que hayan productos esperando, ¿no? Es de igual forma. Aquí la estación de trabajo que está con una menor capacidad son los puertos. No pueden procesar esta cadena logística y por lo tanto hay contenedores en espera, ¿no? Y este contenedor en espera, acuérdense que cualquier actividad de espera es dinero, ¿no? Es pérdida de dinero, pérdida de productividad, ¿no? Entonces, y si nos vamos por el tema Lean, ¿no? Significa que hay muchos productos que están en cola, ¿no? Y que eso genera costos improductivos, ¿no? Muy bien, Adriana. Ahora continuamos también con Miguel Gonzalo. Sí, un punto que yo quería resaltar era la problemática que están causando esta crisis de los contenedores sobre cómo iban aumentando los precios de los fletes. Entonces, estos altos precios podrían ser una gran barrera para lo que vendría a ser todo tipo de comercio y en especial las de las exportaciones. Correcto, Miguel. Correcto, gracias. Sí, el tema es que el precio internacional de un producto ahora va a aumentar, ¿no? Si antes costaba $100 por kilogramo, como ha aumentado el costo logístico de transporte, entonces ahora cuesta 150 de repente por cada kilogramo de repente. Entonces, este costo, bueno, se va a reflejar en el precio y este precio va a afectarnos a todos, ¿no? Si es un bien que necesariamente lo tenemos que comprar,
Entonces sí nos va a afectar en nuestro presupuesto, ¿no? Vamos a comprar menos, si vamos a preferir comprar este producto, nos va a afectar a nosotros en menor cantidad, porque vamos a poder comprar menos de otras cosas, ¿no? Porque tenemos un presupuesto limitado a nivel de consumidores, a nivel de empresas también, ¿no? Porque ahora el producto, esa materia prima que sirve para producir otro producto, va a subir de precio. Adicional a ello hay que pagarle sus aranceles, y acuérdense que el arancel es un porcentaje sobre el precio. Entonces, a mayor precio, el porcentaje también va a hacer que el arancel aumente, ¿no? Bueno, feliz está el gobierno de repente, ¿no? Pero al final es un efecto contrario porque va a haber menor consumo. Entonces, tiene su efecto negativo, ¿no? Entonces, estamos viendo el tema de cuellos de botella a escala internacional, ¿no? No es porque no hayan contenedores, sino los que están ocupados porque todavía no han sido descargados. Y si no están descargados, no los podemos cargar de nuevo, ¿no? Entonces tenemos mercadería dentro del contenedor y también tenemos mercadería fuera del contenedor que está esperando ser cargado. Entonces es un problema aquí de el sistema operacional de la logística internacional, ¿no? Que, bueno, y esto, ¿por qué se ha venido? Por el tema de la pandemia, ¿no? Ese es el efecto económico que estamos teniendo a nivel internacional, ¿no? A ver, por aquí algunos comentarios. Dice Alejandra, varios puertos, en especial los de China, se han cerrado, ¿correcto? Y esto es preocupante, pues 10 de contenedores a nivel, porque de 10 puertos de nivel mundial de importancia, 8 son de China, ¿no? Shanghái y otros puertos más que ha mencionado, ¿no? Entonces están cerrados o a una menor capacidad, ¿no? Lo que ha provocado congestión, cuellos de botella, y ha generado costos considerables, ¿no? Que vamos a pagar los consumidores, ¿correcto, no? Un día de almacén es un día más de costos, ¿no? La idea es no tenerlos almacenados. Wilson nos dice, los consumidores finales seremos los que paguen este aumento en fletes de los consumidores, en el flete de los contenedores, ¿no? Ahora, ¿qué tanto vamos a pagar, no? Porque también nuestra situación no es como para que paguemos cualquier precio, ¿no? Entonces va a haber restricciones en nuestra compra y esas restricciones la van a sentir los empresarios, entonces no van a producir tanto, van a quedar con mercadería, y si no producen tanto, la generación de empleo no va a crecer, entonces ahí se vuelve un círculo vicioso, ¿no? David comenta que este panorama afecta a los consumidores más de lo que nos imaginábamos, incluso también a aquellos que empiezan en el comercio internacional, ¿no? Como las pequeñas empresas que recién se están internacionalizando de repente, ¿no? Entonces, querían internacionalizar, querían llegar a otro país, pero si no hay cómo enviar el producto, ¿cómo lo haces? Claro que hay otros productos que de repente los envían por vía aérea, ¿no? Entonces, pero igual el costo es mayor que el vía. Ahora habría que comparar en este momento cuánto están los envíos aéreos contra los envíos marítimos, ¿no? Entonces, seguramente el envío aéreo está teniendo mayor actividad, mayor dinamismo, ¿no? Ya que no lo puedes enviar por vía marítima, lo envío por avión, ¿no? Entonces, habría que comparar los costos, ¿no? La ventaja es el tiempo de entrega. La diferencia, la desventaja es el precio, ¿no? Pero habría que comparar. Si llega en un tiempo más corto de lo que está esperando, y si es un producto que podría perecer, entonces valdría la pena, ¿no? Manuel nos comenta que el costo de transporte debido a la falta de contenedores ha aumentado drásticamente, ¿no? En especial en China debido al coronavirus. Por ejemplo, antes los costos de transporte para comprar un producto en AliExpress era barato, estaba a menos de $3 por paquetes pequeños, actualmente está el doble o hasta el triple, además los productos tardan más tiempo hasta llegar al Perú. Correcto, Manuel. Entonces, ahora ya sabemos por qué nos está costando más el flete de todos los productos, de estos empaques o de estas encomiendas que nos hacemos llegar desde China o para los productores empresarios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un retraso en las entregas porque no hay contenedores. Todos esos productos que ustedes ven o vienen en avión o vienen en contenedor, ¿no? Entonces, muchas veces por eso es la demora, ¿de acuerdo? Entonces, nos estamos enterando aquí por qué está pasando, ¿no? Esta demora en el comercio internacional, ¿no? Entonces, es para tenerlo en cuenta, ¿no? Esperemos que ya con estas nuevas reaperturas, muchos países están reabriendo su economía, están quitando restricciones al COVID, pero los principales países, que es por ejemplo China, tienen que tomar otras medidas para que esto se pueda agilizar, ¿no? Para que podamos agilizar el flujo de descarga y carga de contenedores, ¿no? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, es un ejercicio interesante que hemos analizado. Ahora continuemos viendo lo que es el tema de regímenes aduaneros. Entonces, acuérdense que el día miércoles revisamos todo lo que es el tema de aduanas, ¿no?
para qué sirve aduanas, cuál es su labor, ¿no? Por ejemplo, estábamos viendo que nosotros tenemos aduanas del Perú, en el cual su labor es administrar, controlar, fiscalizar todo el territorio aduanero, que tenía 2 zonas, acuérdense, ¿no? Zona primaria y después zona secundaria. Y en la zona primaria podía aterrizar, llegar cualquier producto, en lo que habíamos comentado, podía llegar cualquier producto y todavía no iba a pagar impuestos. Cuando pasaba de la zona primaria a la zona secundaria, que era el resto del territorio nacional, allí se consideraba nacionalizado y por lo tanto ya tenía que pagar los impuestos que le correspondían, ¿no? Los aranceles que le correspondían. ¿En qué consisten esto de regímenes aduaneros? En que toda mercadería que se va a trasladar como ingreso o salida del país tiene que estar clasificado bajo o clasificada bajo algún régimen aduanero para poderle dar el tratamiento adecuado, ¿de acuerdo? Para poderle dar el tratamiento adecuado. Es decir, para saber si va a pagar impuestos o no va a pagar impuestos, si va a ser revisado o no va a ser revisado. Entonces, en esto consiste esto de los regímenes aduaneros. Acuérdense que aduanas, al principio vimos la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? Para poder armonizar todas las oficinas de aduanas que existen en el mundo, ¿no? Entonces, estos regímenes aduaneros, así como los tenemos en el Perú, también tenemos en Aduanas España, en Aduanas Colombia, ¿no? Tienen los mismos regímenes aduaneros porque son los mismos procedimientos administrativos que se manejan a nivel internacional, ¿no? Y nosotros como Perú también estamos adscritos a estos regímenes, ¿no? Entonces, cualquier mercadería que entre y sale del país debe estar bajo un régimen aduanero. Y es la forma como se le va a tratar a esta mercadería. ¿De acuerdo? Vamos a verlo paso a paso y ustedes se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Antes de ello, debemos anotar que todas las mercaderías pueden ser factibles de tener un reconocimiento físico. Es decir, que cuando nosotros traemos un producto del extranjero o vamos a enviar un producto al extranjero, la oficina de aduanas tiene derecho a hacer un reconocimiento visual físico de la mercadería, es decir, abrir los contenedores y abrir el paquete, ¿no? Canal rojo significa que la mercadería tiene que ser observada in situ, ¿no? O sea, abrir el paquete y ver lo que está dando, ¿no? Naranja significa solo documentación y canal verde pasa piola, nada más, ¿no? Eso es. Los regímenes aduaneros son de 6 tipos. Primero tenemos todos los regímenes que se refieren a los productos que estamos importando, ¿de acuerdo? Regímenes para la importación. Luego tenemos regímenes para la exportación, o sea, para la salida de productos. Luego tenemos los regímenes de perfeccionamiento, que aquí ya implica un tema de procesos productivos, que también lo vamos a ver. Luego tenemos el régimen de depósito aduanero, que es un régimen de almacenamiento nada más. Es decir que estos depósitos aduaneros existen dentro de las zonas primarias. Y nosotros, como usuarios, podemos utilizar, como usuarios empresarios, podemos utilizar estos depósitos aduaneros para almacenar temporalmente mercadería que hemos traído del extranjero. Mientras esté en el depósito aduanero, está en zona primaria, por lo tanto no paga aranceles. En algún momento nosotros podemos decir, perfecto, entran al país, por lo tanto hay que nacionalizarlos y pagar los impuestos, o también podemos hacer que se vayan del país. Y como se van sin haber pisado zona secundaria, no pagan impuestos y salen libremente, ¿no? Y también tenemos los regímenes de tránsito, que es cuando la mercadería pasa nada más por el Perú, pero no es para uso de algún peruano. Simplemente es como que pasa de puerto a puerto y sigue empaquetado. Es como que somos puntos de paso nada más, de paso, ¿no? Como yo les había dicho, muchas veces la mercadería para llegar a un país no necesariamente es punto de inicio, punto final, ¿no? A veces hay transbordos, ¿no? A veces hay que estar dentro, nuestra mercadería va a pisar varios puertos, así como nosotros de repente cuando viajamos, no tenemos vuelo directo de repente a Corea del Sur, ¿no? Hay que pasar por un puerto internacional, un aeropuerto internacional que nos sirva de transbordo para el otro país. De igual forma la mercadería. Entonces, estos regímenes de tránsito aplican sobre ello, ¿no? Sobre esa mercadería que está de paso, de tránsito, como se dice, ¿no? Y finalmente los regímenes aduaneros especiales, que son más a detalle, de acuerdo a cada casuística, ¿no? Que podemos ver acá.
Entonces, vamos a empezar con los regímenes de importación, que son regímenes para poder, toda mercadería que entra al país debe estar inscrito bajo alguno de estos regímenes de importación. El primero de ellos es el régimen de importación para el consumo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos, a ver un ratito, nosotros podemos traer cualquier mercadería del extranjero y siempre y cuando sea para el consumo dentro del territorio peruano, dentro del territorio aduanero, va a entrar bajo este régimen. Por lo tanto, si es para el consumo dentro del territorio, va a pagar los aranceles y los impuestos que correspondan. ¿De acuerdo? Los aranceles y los impuestos que correspondan. Porque es una mercadería para el consumo interno, así como su nombre le dice, para el consumo. ¿Cuándo se les llama nacionalizadas? Estas mercaderías llegan a zonas primarias, como son los puertos o los aeropuertos. Cuando cruzan la puerta del aeropuerto o del puerto, primero, esta mercadería para pasar esta puerta tiene que pagar los impuestos. Si no paga los impuestos, no pasa por esta puerta. Cuando pasa, ahí esta mercadería se le dice que ya está nacionalizada, ¿de acuerdo? Cuando de la zona primaria pasa a la zona secundaria, es una mercadería nacionalizada. Entenderemos entonces que hay mercaderías que no podemos traer al Perú porque tienen alguna restricción. Bueno, como dice, pueden ser consideradas contrarias a la soberanía nacional, la seguridad pública, moral y la salud pública, ¿no? Entonces, hay mercaderías que ustedes de repente pensarán, bueno, puedo traerla, ¿no? Esta Navidad voy a traer esta mercadería, ¿no? Pero resulta que, imagínense que ustedes la traen en avión, aterriza el avión, ¿no? La desembarcan, ¿de acuerdo? Entonces, vienen los de aduanas, revisan qué es lo que tiene, mercadería, pero esta mercadería es prohibida. Lo siento, señor, te van a decir, o lo siento, señora, o señorita, perdón. Esta mercadería no puede ingresar al Perú. Se va a quedar solo en la zona primaria. Usted tiene que disponer de ella, pero quedarse pasar a la zona secundaria no puede. ¿Por qué? Porque es una mercadería prohibida. Estas mercaderías son prohibidas por decreto legislativo, por decreto supremo, por ley. ¿De acuerdo? Entonces, por ley. Entonces hay que estar actualizado para también qué es lo que puede estar pasando, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que podría ser prohibido de importarse? ¿Qué se les ocurre que no deberíamos importar, o que está prohibido, mejor dicho, que no podemos importar, que no podemos venderlo acá en el Perú? ¿Qué podría ser? El marfil, dice Lisbeth. Buena pregunta. Buena respuesta, ¿no? Habría que averiguar. A ver, animales exóticos también podría ser, ¿no? Algunos animales que están protegidos de repente, ¿no? Alejandra, correcto. Drogas, pero las drogas que te hacen volar, pues, ¿no? No las drogas de repente como medicina, ¿no? Esos no. Pero sí, pues, ¿no? Dañan a la salud pública, ¿no? Animales en peligro de extinción podría ser también Araceli, ¿no? Armas, Maribel dice, ¿no? Las armas tienen como es material de guerra, tienen su propio régimen aduanero, ¿no? A ver, vamos a ver cuáles son las que yo he encontrado, que también están por ley aquí, ¿no? Por ejemplo, dice cualquier material en que el territorio peruano aparezca erróneo, mutilado. Por ejemplo, imagínense que alguien trae el territorio peruano y solo hasta Ica, y no está ni Arequipa, ni Puno, ni Ta, ¿no? Ya es mutilado, eso no. Cualquier aguardiente de uva que venga desde Chile y que se llame pisco, también está prohibido, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay pisco chileno, no existe, ¿no? También dice productos pirotécnicos, ¿no? También dice agroquímicos en base al lindano, parazón. Estos agroquímicos son productos tóxicos. Se han descubierto que son tóxicos y que contaminan más bien las frutas y verduras a las que supuestamente protegen, ¿no? También bromato de potasio también creo que eso se utilizaba para la industria panadera, ¿no? Pero está prohibido. Dice juguetes y útiles de escritorio tóxicos o peligrosos, ¿no? Porque muy bien sabemos que los niños están, por ejemplo, en cualquier momento empiezan a chupar sus juguetes, ¿no? Imagínense si este juguete está con una pintura tóxica, ¿no? Y que fácil sale, ¿no? Al contacto con agua.
entonces se estarían contaminando estos niños, ¿no? Entonces, por eso es que están prohibidos este tipo de juguetes, ¿no? Traigan juguetes de calidad, ¿no? Pero, profe, he visto que hay en el mercado este tipo de juguetes. Sí hay, pero no han entrado por la puerta formal, seguramente por la informal. Ropa y calzado usados con fines comerciales. Por ejemplo, las donaciones que recibimos de otros países en ropa o calzado, eso no se puede comercializar. ¿Verdad? Eso, porque va a atentar un poco contra la salud pública porque ya es algo usado supuestamente, ¿no? Máquinas tragamonedas para menores de edad, combustible con concentración de azufre mayor a 2.500 porque partes por millón porque es contaminante, atenta contra la salud pública. Dice fibras de asbesto también atenta contra la salud pública. Vinagre que tenga como materia prima ácido acético glacial también atenta contra la salud pública. Dice bovinos, ovinos, caprinos, cérvidos y felinos domésticos, es decir, vacas, toros, ovejas, cabras, ciervos y gatitos afectados con encefalopatía espongiforme bovina. ¿A qué es esta enfermedad? Ustedes de repente saben, ¿no? ¿A qué se refiere con la encefalopatía espongiforme bovina? ¿Cuál será esta? Sandro dice la quitina. ¿Quién más me dice que es la quitina u otra enfermedad? Yo les voy a poner una imagen y de repente ustedes por ahí confirmamos. Correcto, Dayana, muy bien, ¿no? Las vacas locas, ¿no? Correcto, Araceli, ¿no? Ese es el nombre técnico, ¿no? Entonces, no podemos traer, bueno, claro, pues atentan contra la salud pública, ¿no? Entonces, como ustedes ven, atentan contra la soberanía nacional, la seguridad pública o salud pública, ¿no? Y la moral, ¿no? Entonces, estos productos hay que revisar, como son leyes, que hay una ley que prohíbe ciertas mercancías, entonces hay que revisar, ¿de acuerdo? Hay que revisar, porque si no, ustedes traen, imagínense, traen juguetes, pero resulta que son juguetes con pintura tóxica, ¿no? Entonces, pueden aterrizar, pueden llegar al puerto del Callao o al puerto de Matarani, perfecto, pero de ahí a pasar a territorio secundario, no pasa. Entonces van a tener que hacer algo con ello, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Muy bien. Este es el primer régimen que se llama importación para el consumo. Cualquier mercadería, por ejemplo, los celulares que estamos trayendo entran bajo el régimen de importación para el consumo. ¿Por qué los celulares los vamos a usar acá? Las mascarillas que importamos de China también entran bajo el régimen de importación para el consumo. El siguiente régimen se llama reimportación en el mismo estado. ¿Qué significa? Por ejemplo, nosotros vamos a hacer nosotros, imagínense que mandamos una mercadería como si fuera exportación definitiva. Este es otro régimen que lo vamos a ver, el cual significa que la mercadería sale y para venta, ¿no? Por ejemplo, imagínense que vamos a llevar chompas de alpaca producidas acá en Arequipa, ¿no? Ustedes tienen su empresa y las llevan a España, sí. Llega a España, ¿no? Porque supuestamente ustedes quieren venderlas allí, estas chompas de alpaca, ¿no? La idea es que se queden allí y que se consuman ahí. Pero resulta que hay un lote de estas chompas de alpaca que no han podido venderse, entonces ustedes deciden regresarlas al Perú. ¿Para qué de repente las van a vender acá? Entonces, si ustedes se fijan en la figura, son productos peruanos que salieron del Perú para venderse en el extranjero, pero regresaron por algún motivo. Como ya son productos peruanos, entonces el aduanas te dice, ya, son productos que se hicieron acá, no lograron venderse y regresaron al país, perfecto. Podemos hacer el régimen de reimportación en el mismo estado. ¿Qué ventajas te doy? No te voy a cobrar aranceles. ¿Por qué? Porque son productos que se hicieron aquí en el Perú. Es como yo te cobraría un doble impuesto, ¿no? Te cobro un impuesto por fabricar y luego un impuesto por regresar al mismo país. No tiene sentido, ¿no? Entonces yo te permito que estas chompas que no lograste vender, las ingreses nuevamente al país bajo este régimen aduanero, el cual me va a decir que no te voy a cobrar impuestos, ¿no? Pero ojo, hay una condición. La condición es que estas chompas ingresen en la misma forma y estado tal como se fueron.
¿de acuerdo? Esa es la única condición, que regresen en el mismo estado en el que se fueron. Pero, profe, en España le puse una tira de botones, lo siento, no está regresada en el mismo estado. Yo como aduanas entiendo que ha tenido un proceso productivo, por lo tanto va a ingresar como importación para el consumo y te cobro todos los aranceles que correspondan. Que no le puse nada, perfecto, reingresa en el mismo estado, por lo tanto no hay cobro de aranceles. ¿De acuerdo? ¿Se entendió ese punto? A ver, dice Dayan. ¿Pueden estar de paso para ser transportados a otro país si en el otro país no está prohibido? Correcto, sí. Esta mercadería, como todo es por ley, respecto a la mercadería prohibida, lo que nosotros prohibimos acá, de repente no está prohibido en otro país. Por ejemplo, uno de los productos prohibidos era pisco de Chile, ¿no? Entonces, yo me imagino que en Argentina pueden enviar ese producto porque no es que sea, no consideran como que el pisco es argentino, ¿no? Entonces, seguramente todos los envases que dicen pisco chileno, entonces, ingresan libremente, ¿no? Porque no está prohibido en ese país, ¿no? Miguel Ángel dice, ¿y cómo verifican que no le hicieron un cambio al producto, no? Bueno, ahí tiene que, hay declaraciones, por ejemplo, de las características del producto, ¿de acuerdo? Las características del producto que sale, porque estamos hablando de una exportación definitiva. Acuérdense que la semana pasada estábamos hablando de los operadores de comercio exterior y todo lo que hacen los operadores se tiene que registrar también, ¿no? Entonces, hay sus listas de embarque, hay su reconocimiento. Ojo, que aquí también tenemos un reconocimiento físico, ¿no? Entonces, no tendría que tener ningún cambio, ¿no? Entonces, nosotros podemos solicitar como empresarios el reingreso de esta mercadería con una declaración que no ha sido transformada en el extranjero, ¿no? Y la idea es que aduanas va a hacer sus verificaciones para corroborar esta información, ¿no? Parte de esa corroboración es hacer el reconocimiento físico, a la vez que un reconocimiento de tipo documentario, ¿no? Para poder asegurarse que esta mercadería no es así, ¿no? Si no, habría muchos temas de equivocaciones, ¿no? Que podría haber, ¿no? Entonces, parte de aduanas es esa labor de verificar, ¿no? Si tú estás solicitando esta reimportación en el mismo estado, que esta mercadería no ha sido procesada de alguna forma en el extranjero. Entonces, este es el segundo régimen, ¿no? Reimportación en el mismo estado. Y tenemos uno más, un régimen más, que se llama admisión temporal para reexportación en el mismo estado. ¿En qué consiste? En que nosotros podemos admitir un producto temporalmente para luego reexportarlo en su mismo estado. De igual forma, ¿no? Por ejemplo, imagínense que nosotros traemos una impresora 5D de otro país, ¿no? Para hacer de repente una exhibición, porque vamos a empezar a vender este producto, ¿no? Entonces, como nosotros lo estamos declarando que va a ser una admisión temporal, porque aquí no se va a consumir, simplemente es una muestra, entonces nosotros declaramos que esto va a estar como una admisión temporal y luego lo cambiamos a, por ejemplo, en un inicio, incluso SUNAT puede declarar, no, tú lo estás ingresando, viene como importación para el consumo. Pero luego esta mercadería la podemos cambiar de régimen a admisión temporal porque luego ya se está retirando del país, ¿no? Pero ojo, la misma condición anterior, no tiene que haber sufrido cambio en el país, ¿no? Por ejemplo, traemos una impresora 5D y si, por ejemplo, nosotros a esta impresora 5D de repente le hacemos un arreglo, la reparamos, ¿no? Ha tenido algún proceso de transformación o un acondicionamiento, entonces ya no está ingresando en el mismo estado, por lo tanto, se considera una importación para el consumo, se considera que ha sido fabricado y seguramente se considera como una exportación definitiva, ¿no? La ventaja de hacer ingresar bajo este régimen es que dicen, aduanas dicen, ¿no? Oye, como le estás haciendo ingresar esta mercadería, pero no se va a consumir aquí, te doy la facilidad de que no te voy a cobrar los derechos arancelarios y otros impuestos, ¿no? Porque esta mercadería ha sido importada para un propósito específico que no es consumo, ¿no? Entonces te permito que pueda volver, que salga del país siempre y cuando no haya tenido ninguna transformación, ¿no? Entonces, puede salir del país, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, algunas mercancías, dice que pueden acogerse a este régimen. Dice material profesional técnico, podemos traerlo,
¿no? Porque es para un trabajo específico, sabiendo que después este material científico que tenemos luego va a regresar a su país de origen, ¿no? Solo fue utilizado para alguna investigación de repente, ¿no? Dice mercancías para exhibición en eventos oficiales, ¿no? De repente traemos, a ver, de repente viene la copa, la copa que ganó Brasil en el último mundial, ¿no? Viene para exhibirse. Bien, perfecto, puede ingresar bajo este régimen porque sabemos que no se va a consumir y que después se va a retirar del país, ¿no? Dice también mercancías en calidad de muestras, animales vivos para demostraciones, ¿no? O, no sé, pues traen algún animal que, a ver, ¿qué animal? Pues, bueno, no sé, pues, ¿qué animal? A ver. Un oso panda, ahí está, podrían traer un oso panda, ¿no? Solo es de exhibición, dice, para demostración, ¿no? Y como no se va a quedar a vivir acá en el país, entonces regresa a su país, se regresa a China, entonces puede ingresar este animal bajo este régimen aduanero, ¿no? Entra temporalmente, pero luego se va. Vehículos de transporte por vía terrestre y destinados a prestar asistencia a entidades internacionales, ¿no? Por ejemplo, viene el presidente Joe Biden, ¿no? Y entonces trae su propio carro blindado, pues, ¿no? Su carro de seguridad, el carro del presidente, ¿no? El color negrito, con lunas polarizadas bueno, todo pues bien forrado, ¿no? Ingresa su vehículo y como no es para que se quede acá, se va en el mismo estado, entonces entra bajo este régimen, ¿no? Y no le vamos a cobrar los aranceles al presidente Joe Biden, ¿no? En eso consiste esta admisión temporal. Entonces, son estos tres regímenes de importación. Importación para el consumo, que es como una importación definitiva. Luego tenemos la reimportación en el mismo estado. Y luego tenemos la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. ¿De acuerdo? Son estos tres regímenes. Luego tenemos que hablar sobre los regímenes de exportación. El primero de ellos es la exportación definitiva. Es lo regular, ¿no? Cuando nosotros vamos a enviar una mercadería para venta y que se quede en el extranjero, ¿no? Por ejemplo, paltas, de repente cobre, también es una exportación definitiva, ¿no? Y son mercaderías que abandonan el territorio peruano y no van a regresar nunca más, como la serie, ¿no? Nunca más. Dicen, no están afectas a derechos arancelarios, no se les cobra, ya sabemos por qué, ¿no? Para evitar sobrecostos, ¿no? Porque sería lo que le quitaríamos competitividad a esta mercadería y también sirve para fomentar las exportaciones. Este es el primer régimen de exportación definitiva, ¿no? Al igual que cuando, por ejemplo, una mercadería es nacionalizada cuando cruza la puerta de zona primaria a zona secundaria, también una mercadería se considera exportada cuando ya está en el medio de transporte. Imagínense que este es el barquito y este es el puerto. Y del puerto cargamos la mercadería y la colocamos en el barco. Cuando la mercadería ya está en el barco, significa que la mercadería ya le podemos decir que está exportada, ¿no? Pero todavía está en el puerto, sí, pero a nivel técnico aduanero ya está exportada la mercadería, ¿no? Ya salió del territorio aduanero, ¿no? Ya no está en el territorio aduanero, está en el medio de transporte. También esta mercadería, aduanas la puede revisar, ¿no? Pero solo el 4%, ¿no? No necesariamente todas las mercaderías que salen van a ser revisadas. De igual forma, hay mercaderías que son prohibidas o tienen cierta restricción para que se puedan exportarse. ¿Cuáles creen ustedes de repente que son algunas de estas mercaderías que no pueden salir del país o que tienen ciertas restricciones? No pueden salir libremente. ¿Cuáles piensan que pueden ser? A ver, díganme. ¿Qué tendría ciertas restricciones para salir del país? Muy bien, Miguel, reliquias, que es patrimonio, ¿no? Nicole dice pieles de animales en peligro de extinción, seguramente que sí también, ¿no? Aquí en el Perú hay bastantes animales en peligro de extinción, entonces, esos, ¿no? Dayana también dice animales nativos, correcto, ¿no? Nativos, pueden ser. Manuel dice nada de drogas. Claro, correcto, ¿no?
Bueno, aunque las drogas ya de por sí son ilegales, ¿no? Entonces, pero alimentos en mal estado también, correcto, ¿no? Podría ser. David dice plantas regionales, que corresponden también, ¿no? A fauna y flora nativa, ¿no? Órganos, ¿qué órganos? ¿Los de tocar piano o los órganos humanos? Explosivos, dice Alejandra, podría ser también, ¿no? Dirse restos arqueológicos. Vamos a ver qué hemos encontrado según la ley. A ver, dice. Productos forestales y de fauna silvestre al estado natural, ¿no? Entonces, hay ciertos productos forestales y de fauna que no se pueden exportar o tienen ciertas restricciones, ¿no? Lo que ustedes mencionaban, patrimonio cultural de la nación, ¿no? Entonces, pero sí hay exposiciones internacionales, ¿no? Ah, órganos humanos, wow, animales exóticos. Por ejemplo, la momia Juanita podría salir de viaje al extranjero, le damos permiso para que se dé un paseíto por, no sé, el Caribe, otro lugar. Podría ser, o sea, hay que darle permiso, pero con la condición de que regrese. Entonces tiene esa restricción, ¿no? Para una exposición, correcto, Lisbeth, ¿no? Entonces hay que darle su pasaporte, ¿no? Porque de esa forma fomentamos el turismo hacia el Perú, ¿no? O sea, imagínense que se la lleven a un país europeo, ¿no? Entonces eso atrae el turismo, ¿no? La condición es que regrese, claro, ¿no? Y que no tenga ninguna transformación, proceso, maquillaje en el extranjero, ¿no? Ah, bueno, eso sí tendríamos que, creo que esos ciertos animales no necesariamente son prohibidos, sino tienen ciertas restricciones, ¿no? Entonces tiene que tener su permiso especial seguramente, ¿no? No sé, alguien de acá tiene un perrito peruano. De repente, Marin, tienes tu perrito que es peruano. Allá, Sandro, creo que. Sandro, ¿quieres comentar algo? ¿O es sobre el perrito peruano? Yo tenía un perro. Ah, también Sandro tiene. Perfecto. Pero es así como el de la foto, o sus ojos son más chinitos o más redonditos. Porque hay de todo tipo también. Yo tenía, por ejemplo, un perrito peruano que tenía los ojos bien redonditos, ¿no? De cabeza no parecía peruano. De cuerpo sí, porque no tenía pelo, pero... Ah, como en la foto, sí, son bien bonitos. Bien tranquilos también son. Sí, me gustó tener ese perrito. Mm, Hasta tienen cara de buenos, ¿no? Bueno, entonces, hay ciertas mercancías en mi escolérico. Si son mitad peruanos, bueno, ahí sí habría que ver, ¿no? Un perro eléctrico. Un perro que funciona a pilas. Bueno, no sé, habría que sacarle el árbol genealógico al perrito, ¿no? Y ver quiénes eran sus papás, su mamá, su abuelo, ¿no? Quién sabe, en algún momento tuvo cruce y ya no es peruano, ¿no? Criollo de repente es, ¿no? O de repente es mulato, mestizo, ¿no? Y otras combinaciones, ¿no? Como que hay, ¿no? Entonces es como nosotros, entonces, ¿no? Un mix de varias razas, ¿no? Como nosotros, correcto, Nicole. Entonces, peruano, bueno. ¿No? Bueno, entonces la idea aquí es que tengamos presente que no todo lo que se nos ocurra podemos o importarlo o exportarlo, ¿no? Hay que revisar, por ejemplo, de repente queremos exportar alguna fruta, alguna verdura propia del Perú, ¿no? Hay que ver cuáles son las restricciones, ¿de acuerdo? Hay que ver cuáles son las restricciones para ello, ¿no? De repente si son frutas o verduras, las restricciones son decretos ministeriales o resoluciones ministeriales, en este caso del Ministerio del Ambiente, generalmente, ¿no? Que tienen de repente cierta relación con el Ministerio de la Producción, ¿no? Entonces habría que revisar por esta parte, ¿no? Depende de cada ministerio, porque los ministerios son los que te restringen esta parte, ¿no? El siguiente régimen aduanero de exportación se llama exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Entonces, en primer lugar, lo que pasó fue que nosotros lo exportamos un patrimonio. Por ejemplo, ¿qué casos son, no? Un patrimonio cultural e histórico. Por ejemplo, la momia Juanita, dice, ¿no? La momia Juanita la podemos sacar de paseo por el país, un tour mundial, ¿no? Tour 2022, ¿no? Como una estrella de rock, ¿no? Entonces, sale la momia Juanita, pero es bajo un régimen de exportación temporal porque sabemos que se va a reingresar al país, ¿no? Entonces,
No, no es que vamos a cobrar el impuesto por reingreso, ¿no? Otro caso de repente más empresarial, por ejemplo, dice mercancía para venta a consignación. Imagínense que ustedes son productores de pelotas de fútbol y van a venderle a consignación a un cliente en Ecuador. ¿A quién me dice que es una venta a consignación? Ya, les cuento entonces. Cuando se le decimos a otros que nos lo vendan, si por ahí va Wilson hasta que lo vendan, correcto, por un tercero. Muy bien, Alejandro, muy bien, Dayana, Wilson, ¿no? Imagínense que nosotros producimos pelotas de fútbol y se lo vamos a vender a consignación a un cliente en Ecuador, a un equipo de fútbol de Ecuador. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es dárselos esta venta a consignación. Le vendemos 1000 pelotas, pero por esas 1000 pelotas, nuestro cliente ecuatoriano no nos va a pagar contra entrega. Lo que va a pasar es que mientras él vaya vendiendo, nos va a ir pagando esas pelotas. Imagínense que hoy día, 24 de septiembre, le entregamos 1000 pelotas. Nosotros no vamos a recibir el pago por estas 1000 pelotas. Lo que va a pasar es que de repente al próximo viernes, 1 de octubre, este señor ha vendido 100 pelotas. Por lo tanto, lo que nos tiene que pagar hasta ese momento es por las 100 pelotas que ha vendido. Y las otras 900 todavía siguen a consignación. Cuando él las venda, recién nos paga. Entonces, de repente, imagínense ustedes ya, el cliente ecuatoriano vendió 500 pelotas y ya no puede vender más. ¿Qué hace con esas 500 pelotas? Bueno, esas 500 pelotas nos la regresa y estas pelotas pueden reingresar en este régimen, bajo este régimen aduanero, ¿no? Fue una exportación, pero fue considerada temporal porque están reingresando en el mismo estado, ¿de acuerdo? Entonces, las pelotas regresan tal cual se fueron y siempre y cuando hayan salido a consignación, ¿no? Entonces, hay que demostrar que no han sido pagadas en el momento, ¿de acuerdo? Porque ya han sido pagadas en el momento, entonces no nos interesaría de repente regresarlas, ¿no? Y a aduanas tampoco. Pero como no hubo pago por este producto, entonces la SUNAT o aduanas nos da el beneficio de que cuando reingresan al país no se les cobre un derecho arancelario, ¿no? Esa es una facilidad, un beneficio. Siempre y cuando estas pelotas regresen, como dice, en el mismo estado en el que se fueron, ¿de acuerdo? Este es el segundo régimen de exportación. Entonces, como ustedes ven, hay bastante casuística que se presta para régimen. No todo es importación para el consumo, no todo es exportación definitiva, ¿no? Hay casuísticas y para estas casuísticas es que aduanas tiene estos regímenes aduaneros, ¿no? Entonces, para esto existe. Vamos a entrar ahora a los regímenes de perfeccionamiento. En primer lugar tenemos el que se llama admisión temporal para perfeccionamiento activo. ¿A qué se refiere? A que nosotros, por ejemplo, vamos a actuar como una fábrica. Nosotros vamos a importar, por ejemplo, una materia prima, pero nosotros vamos a declarar que esta materia prima la estamos consiguiendo del extranjero, pero va a ser parte de un producto que lo vamos a exportar. En este sentido, no nos van a cobrar los derechos arancelarios, porque de esta forma el Estado fomenta las exportaciones, porque al final estamos funcionando como una fábrica, la cual da trabajo a más peruanos, ¿no? Imagínense que somos una fábrica de elaboración de yogurt y estamos trayendo del extranjero levadura. Si la levadura la utilizamos para hacer yogurt que va a ser exportable, entonces esta levadura no va a pagar los impuestos que correspondan porque nosotros estamos funcionando como una fábrica, ¿no? Entonces, tenemos esa ventaja, ¿no? Hay suspensión del pago de los derechos arancelarios, ¿de acuerdo? Siempre y cuando estas mercancías vayan a ser destinadas a exportación, ¿de acuerdo? Haya un proceso de transformación aquí, esta mercadería que está acá no va a ser sujeta de aranceles, pago de los derechos arancelarios, ¿de acuerdo? Está muy bien. Y el siguiente régimen de perfeccionamiento es el que llamamos exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Es
lo contrario. Por ejemplo, imagínense ustedes que son concesionarios de una maquinaria que se utiliza en minería, ¿de acuerdo? Una máquina especial que se utiliza para el sector minero. Resulta que esta máquina se la entregan a ustedes. Imagínense que la empresa minera se las regresa a ustedes para que la reparen porque ya no está funcionando, ¿no? Ustedes de repente no tienen la capacidad para arreglarla y lo que van a hacer es, la van a regresar a su país de origen, que de repente puede ser Canadá o algún país de Europa, ¿no? Pero con la condición de que vuelva a ingresar al país, porque solamente se va a ir fuera del país para hacerle una reparación, nada más. Una reparación es una transformación, pero luego regresa porque esa máquina no es que la estamos vendiendo, sino simplemente la estamos mandando a reparar y luego va a regresar a su dueño, que es la empresa minera. Entonces, ¿qué te dice aduanas? Dice, si estas mercancías son exportadas temporalmente, como la reparación, para una transformación, elaboración, reparación al extranjero, y luego son reimportadas, pueden tener una exención total o parcial de los derechos arancelarios. Entonces, podría haber una rebaja en los impuestos que estemos pagando, o en los derechos arancelarios, ¿no? Por esta condición de esta maquinaria, ¿de acuerdo? Entonces, cuando salen, dicen, esta maquinaria todavía sigue siendo nacionalizada, ¿no? Entonces, podría reingresar, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tenemos, ¿no? Siempre hay un reconocimiento físico cuando ingresan este tipo obligatorio, un reconocimiento canal rojo. ¿Por qué? Porque podrían ingresar con otra cosita que no podría ser legal, ¿no? O no está considerada en la guía, entonces hay que ver realmente lo que está ingresando. Entonces, este es el segundo régimen de perfeccionamiento. Perfeccionamiento se le llama porque hay un proceso de transformación, elaboración o reparación, ¿no? Como que la mercancía se va perfeccionando supuestamente, ¿no? Así se le llama en términos internacionales. Activo, perfeccionamiento activo es cuando la transformación es en el Perú y perfeccionamiento pasivo cuando la transformación es en el extranjero, ¿no? Para que se acuerden. Para nosotros nos conviene el perfeccionamiento activo, ¿no? Es que porque somos parte, acuérdense de lo que vimos, cadena global de valor. Aquí seríamos parte de la cadena global de valor, ¿no? Entonces, fomenta la producción y la exportación del peruano, ¿no? Siguiente régimen de perfeccionamiento se le llama el drawback. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, imagínense que nosotros importamos, regresamos al caso de la empresa de yogur. Imagínense que nosotros hemos importado la levadura, pero esta levadura ingresó bajo el régimen de importación para el consumo. ¿De acuerdo? Importación para el consumo, es decir, que ingresaba como si se fuera a comercializar acá en el Perú. Pero resulta que esta levadura la utilizamos para hacer yogur que iba a ser exportable. Entonces, nosotros como empresarios sabemos que existe esta figura del drawback. Entonces, ¿qué hacemos? Solicitamos que se nos restituya los derechos arancelarios que pagamos por esta importación para el consumo. Solicitamos a aduanas, oye, mira, esta levadura, le decimos, ingresó como importación para el consumo y yo pagué los aranceles que correspondían. Pero esta levadura yo lo usé para fabricar yogur que lo estoy exportando a otro país. Por lo tanto, solicito atentamente que me devuelvas los aranceles que he pagado, porque este es un beneficio para el Perú, ¿no? Entonces, esa restitución se le llama drawback, ¿de acuerdo? Esa restitución. Así es. Drawback. ¿Por qué Marín la pregunta? ¿A qué te referías con esa pregunta? Dayana, adelante, te escuchamos. Ingeniero, y si es que una empresa, digamos, produce tanto para consumo de interno en el país y para exportación, ¿cómo es que saben que, digamos, esa materia prima que han importado la han utilizado para producir producto de exportación? Correcto. Esto es un procedimiento administrativo, ¿de acuerdo? Como ustedes ven, se necesita un peritaje, o sea, una investigación que demuestre que este producto ha sido utilizado, ¿no? Entonces, es como que tienes que solicitar este procedimiento a las aduanas y aduanas va a enviar a sus peritos, a sus expertos para corroborar lo que tú estás mencionando, ¿no? Entonces, tampoco no es que fácil, ¿no? Yo declaro ya muy bien, me aceptan, ¿no? Sino
va a enviar a su perito, a su experto, ¿no? Para corroborar en mi fábrica y con documentos que yo estoy importando, no para el consumo, sino para que va a ser parte de mi exportación, ¿no? Entonces, por eso es importante el término, por ejemplo, de trazabilidad. La trazabilidad es el seguimiento que nosotros le damos a cualquier materia prima a través de la cadena productiva. Entonces, esta levadura tiene un número de lote. Nuestros registros de control de producción deben registrar el número de lote, por ejemplo, del cual hemos utilizado la levadura. Si, por ejemplo, la levadura que ingresó estaba con el lote número 001, entonces, en nuestros registros de producción tiene que indicar, se utilizó el lote 001 para la fabricación del lote 4508 de yogurt y este lote 4508 fue exportado. A eso se refiere la trazabilidad, a poderle hacer un seguimiento a cada mercadería. Entonces, aduanas lo que va a hacer es auditar este proceso productivo, sea físicamente o sea a través de documentos, y tiene que verificar que lo que hemos dicho es correcto, ¿no? Entonces, pasa mucho para que nosotros como empresa seamos organizados y ordenados, porque si no podemos demostrar que esta mercadería la hemos utilizado para exportación, entonces aduanas va a venir y va a decir, perfecto, pero ¿dónde está la evidencia de lo que tú me estás diciendo? Tú quieres que yo te restituya los impuestos, perfecto, pero demuestra que esta mercadería ha sido utilizada para ello, ¿no? Entonces, pasa mucho por el orden y la organización que nosotros tengamos en la empresa. Si todo está ordenado, organizado, estructurado, entonces es como una auditoría contable, ¿no? De repente algunos han visto o han vivido una auditoría de SUNAT, ¿no? Entonces, las auditorías de SUNAT son a detalle, ¿no? Vienen y revisan todos tus documentos y si todo está conforme, se puede dar fe de tu declaración jurada. Pero si no está conforme, trabajas de forma desorganizada, no tienes los documentos respectivos, entonces no hay forma de verificar, entonces te clavan todos los impuestos que pudiera haber, porque no está corroborado, ¿no? O no puedes sustentar un menor gasto, ¿no? Entonces, por eso es importante que estas empresas tengan orden y organización en su documento, que tengan trazabilidad, porque esto es un beneficio, ¿no? O sea, que ya no te cobren estos impuestos, significa que tu costo va a ser más competitivo, ¿no? Para cualquier sector industrial, ¿no? Por ahí va el tema, Dayana, de cómo pedir esta restitución de derechos arancelarios, ¿no? Porque es un beneficio para el productor, ¿no? Por ahí va el camino. Otro similar es el de reposición de mercancías con franquicia arancelaria. ¿Y a qué se refiere? A que nosotros también funciona, ¿no? Imagínense que nosotros hemos importado levadura para el proceso productivo de yogurt, ¿no? Entonces, esta levadura ingresó como una importación para el consumo, ¿no? Así ingresó bajo este régimen, ¿no? Como si lo fuéramos a consumir acá adentro. Pero resulta que también lo utilizamos para la fabricación de yogurt en nuestra empresa y luego lo vendimos este yogurt. Entonces, ahora, pero nosotros continuamente hacemos esto, importamos levadura y lo utilizamos en yogur exportable. Luego otra vez importamos más levadura y luego lo exportamos en productos de yogur. Y así estamos continuamente. Entonces nosotros podemos también hacer ingresar el siguiente lote de levadura, lo podemos hacer ingresar bajo el régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria. Porque el primer lote se utilizó para exportación. Entonces nosotros vamos a declarar que el segundo lote también va a ser utilizado para exportación y por lo tanto, para este segundo lote vamos a pedir este régimen aduanero, ¿de acuerdo? A eso se llama mercancía equivalente y la franquicia es la exoneración de pagos de tributos, ¿de acuerdo? Entonces también funciona de la misma forma, ¿no? Solo que en esta oportunidad es para una siguiente importación. En cambio, en el drawback es para la primera importación. Pues algunas diferencias, ¿no? De este régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria, por ejemplo, con el de perfeccionamiento activo, donde nosotros somos los que fabricamos y luego lo exportamos, ¿no? En la reposición de mercancías, la primera importación para el consumo paga todos sus derechos, ¿no?
porque es importación para el consumo. Después dice, se acoge al beneficio en la segunda importación, ¿de acuerdo? En la segunda vez que tú importes esta materia prima, allí es cuando tú pides la excepción de tributos. Y también dice que en perfeccionamiento activo se otorga una suspensión del pago de derechos arancelarios condicionado a que se exporte. Aquí, por ejemplo, la diferencia con el drawback es que en el drawback la reposición tiene la ventaja de sustituir la segunda importación también, ¿no? En el drawback es la primera. En el drawback se restituye total o parcialmente los derechos arancelarios pagados en las mercancías contenidas en la exportación. Entonces tiene sutiles diferencias, pero sí aplican estos regímenes para nuestros procesos de fabricación y de exportación. Bueno, esos son los regímenes de perfeccionamiento. A continuación, les voy a mostrar el régimen de depósito aduanero. Entonces, lo que yo les decía, estos depósitos aduaneros se encuentran dentro de las zonas primarias, ¿de acuerdo? Dentro de las zonas primarias, donde aduanas ejerce toda su fuerza. Entonces, puede venir una mercancía y nosotros la hemos importado y puede ingresar esta mercancía por un tiempo dentro de un depósito aduanero. Y esta mercancía entra bajo este régimen y luego de este régimen puede cambiar a otro régimen. Por ejemplo, si la mercancía luego la ingresamos a zona secundaria, cambia a régimen de importación para el consumo y paga sus derechos arancelarios. O de repente pasa a un régimen de reembarque. Puede ser que se le coloque a otro medio de transporte. En este sentido, como no va a ser consumido en el Perú, entonces no paga impuestos. Simplemente está cambiando de medio de transporte, ¿no? Imagínense, llega por avión una mercadería, viene un depósito aduanero y luego se le carga a un camión porque seguramente podría ser que el Perú sea tránsito de paso, ¿no? Entonces se va a Chile o se va a Ecuador, ¿no? No se consume acá. O podría entrar a admisión temporal para reexportación en el mismo estado, o sea, ingresa, se queda en el depósito aduanero y luego se retira. O sea, pero no ha pasado nada con él, ¿no? De repente fue una mercancía prohibida, ¿no? Y por eso ingresa, como está prohibida, no puede pasar a la zona secundaria, se regresa en el mismo estado, ¿no? No se paga impuestos. O también puede tener un régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. O sea, después de que esté en el régimen de depósito aduanero, podría pasar, por ejemplo, ¿no? Acuérdense de la zona económica de Matarani. Esta zona, este terreno es zona primaria, entonces podría ingresar a esta zona, a esta mercadería luego del depósito, ingresa aquí para hacer un perfeccionamiento activo y luego se exporta, ¿no? Entonces puede cambiar de régimen, ¿no? Entonces es un régimen de paso, ¿no? No es que la mercadería se va a quedar siempre con el régimen de depósito aduanero, sino va a tener un cambio en el régimen. Y luego tenemos los regímenes de tránsito, donde la mercadería va a pasar por el Perú, pero no se va a abrir el paquete. Básicamente es ello, ¿no? Tránsito aduanero significa que... Tránsito aduanero significa que nosotros podemos... Les voy a mostrar un mapa. Tránsito aduanero significa que nosotros podemos trasladar la mercadería de oficina aduanera a oficina aduanera. Imagínense que hay una mercadería que va a ingresar por Chile en el puerto de Santa Rosa, no, en el paso de Santa Rosa, perdón. Pero es una venta de Chile a Ecuador, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver el Perú, es una venta de un proveedor chileno a un cliente ecuatoriano. Entonces, hay una mercadería que tiene, como es vía terrestre, necesariamente va a tener que pasar por el Perú, pero no se va a quedar esa mercancía en el Perú. Entonces, esa mercancía ingresa al territorio peruano bajo el régimen de tránsito aduanero, es decir que inicia punto de origen en la oficina de aduanas de Santa Rosa y punto final es el destino es en oficina de Aguas Verdes, ¿de acuerdo? Aquí en Tumbes. Y todo el trayecto sigue en bolsa, sigue en caja, no se le ha abierto. Entonces, mientras esta mercadería esté en el Perú, está bajo el régimen de tránsito aduanero. ¿Perdón? Como dice, es un acuerdo internacional. También tenemos lo que es el transbordo, que prácticamente es, cambiamos de medio de transporte. ¿De acuerdo? Cambiamos de medio de transporte. Por ejemplo, viene un
una mercadería en barco, perfecto. Y ahora lo subimos a un camión, ¿no? Porque seguramente tiene otro destino, de repente otro país, ¿no? Entonces, es un transbordo, un cambio en el medio de transporte. Esa mercadería está bajo el régimen de transbordo. También tenemos otra que se llama reembarque. Reembarque significa que llega al país, se desembarca, se saca del barco, ¿no? Desembarque significa que se baja del barco. Esta que se ha bajado del barco no puede ingresar al Perú. ¿Por qué? Porque puede ser una mercadería prohibida o restringida sin autorización, ¿no? O como decía, algo en mal estado, ¿no? Deteriorado. Entonces, se le tiene que reembarcar. Se le sube de nuevo en el barco para que se vaya a otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, esta mercadería pisó territorio peruano bajo el régimen de reembarque porque va a regresar a otro, o va a salir del país nuevamente. Y finalmente tenemos los regímenes aduaneros especiales. Por ejemplo, acá está material de guerra, que es armamento, por ejemplo, ¿no? Movimiento de contenedores. Son casuísticas especiales según el material, según el destino, ¿no? Por ejemplo, todo lo que traemos de equipaje también tiene su régimen aduanero, ¿no? Por ejemplo, los envíos postales, como la correspondencia que nosotros traemos, ¿no? De otro país, ¿no? Pero paquetes pequeños, ¿no? Hasta cierto valor o correspondencia. Es régimen de envío postal. Los couriers son envíos de entrega rápida, lo que vimos de los operadores de comercio exterior, ¿no? Vehículos de turismo, material. Entonces son otros regímenes aduaneros más especiales, más específicos a cada casuística, ¿no? Por ejemplo, el rancho de nave, es decir, los alimentos para los que viajan en avión o para los pilotos de avión o para los de barco, ¿no? Este rancho ingresa bajo este régimen, ¿no? Rancho. Son estos regímenes aduaneros. Listo. Estos son los regímenes aduaneros que quería revisar. Vamos a terminar la clase con unos ejercicios. A ver, quiero que me ayuden. Me ha llegado esta casuística. Me han llegado algunos ejercicios, algunas casuísticas, y me gustaría que ustedes me apoyen para poder saber qué tipo de régimen aduanero tiene que ingresar. A ver, les voy a compartir mi pantallita. Ay, ¿dónde está? Entonces, el primer caso trata sobre esto. ¿Qué dice? Me ha llegado este caso, me van a ayudar ustedes a resolverlo. Yo tengo una empresa textil que está ubicada aquí en la ciudad de Arequipa y yo he confeccionado 1000 vestidos, ¿de acuerdo? Estos vestidos yo los envío luego a una fábrica en México, pues para ponerle botones y cinturones. Luego de ello, yo los traigo de regreso, estos vestidos, y los empiezo a vender libremente aquí, ¿de acuerdo? Entonces, y yo voy a pedir una exención total o parcial de los derechos de importación. Entonces, ¿de qué régimen aduanero estamos hablando aquí? Muy bien, Lisbeth. Perfeccionamiento pasivo. Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. ¿Por qué? Porque acuérdense, todo lo que es proceso de transformación es perfeccionamiento. Y ahora hay que ver si es aquí en el Perú o es en el extranjero. Si es en el extranjero, entonces es pasivo. Pero si la transformación es en el Perú, es activo. Entonces, muy bien, Lisbeth, es un perfeccionamiento pasivo, ¿no? Muy bien. Siguiente caso, o tengo otro caso que me ha llegado. Entonces, se los quiero compartir para ver cómo me ayudan ustedes. ¿Dónde está? Dice, la empresa Pesquera Mejillones S.A. Objeto, la comercialización de productos del mar. Componentes, el filete de mero congelado. ¿Cuál es el proceso? La idea es que yo voy a traer desde Argentina pescado congelado, ¿no? Sin cabeza, sin cola, en bici. Aquí le voy a someter a un proceso de fileteado. Fileteado, ¿de acuerdo? Y luego este
pescado regresa a Argentina para su comercialización, el valor del pescado va a representar un 63% del valor de venta del filete allá en Argentina. La pregunta es, este mero mero, ¿de qué régimen aduanero estamos hablando? Muy bien, Lisbeth, Araceli y Carlos, ¿no? Es un perfeccionamiento activo. Acuérdense que les dije que cuando hay una transformación, ya hay un perfeccionamiento. Y ahora es ver dónde se hace este perfeccionamiento. Si es en el Perú, es activo, y si es en el extranjero, es pasivo. En este caso, el pescado yo lo voy a filetear, el cual es un proceso de transformación, y entonces es un perfeccionamiento activo porque regresa a su país de origen, en este caso, para su comercialización. Entonces viene, se transforma y se va. ¿De acuerdo? Ese es un perfeccionamiento activo. ¿Cómo se llama? Admisión temporal para perfeccionamiento activo. ¿De acuerdo? Ese sí, así se llama. Muy bien, Gonzalo Fabio y Gonzalo Alonso. Y Adriana, Miguel Ángel también perfeccionamiento activo. Maribel Milagros, Adriana, correcto, ¿no? Vamos a ver un tercer caso que también me ha llegado. Ustedes son acuérdense, ustedes son los analistas de comercio internacional. Ustedes me tienen que dar la respuesta. Tercer casito, dice. Una empresa arequipeña establecida en Sachaca es especializada en joyería de lujo, ¿no? Por lo tanto, importa metales nobles de Paraguay y piedras preciosas de África. Tras la minuciosa transformación y acabado en joyas valiosas en los propios talleres en Sachaca, estos se venden a continuación en tiendas de joyerías en la ciudad de Lima. ¿De qué régimen aduanero estamos hablando ahora? Compramos metales nobles de Paraguay y piedras preciosas del África. Los incluimos en nuestro proceso productivo y luego los vendemos en Lima. Nuestra fábrica está acá en Arequipa y los vendemos en Lima. ¿De qué régimen aduanero estamos hablando? Dice Dayana, importación para el consumo. Y la respuesta es correcta, muy bien. Wilson dice consumo, pero la respuesta correcta es importación para el consumo, ¿no? Ese es un tip para el examen, por ejemplo, ¿no? La respuesta completa correcta. Entonces, correcto, ¿no? Porque estamos importando las piedras preciosas y es para un consumo interno, ¿no? Perfecto, ¿no? Es para dentro del proceso productivo. Y estas es para el consumo de estas joyas, ¿no? Y se venden en el Perú. Entonces, estas piedras entran como importación para el consumo, ¿no? Por más que digamos que Arequipa es otro país, entonces no, de todas formas es el Perú, ¿de acuerdo? Ahora, si estas joyas se iban fuera del Perú, ahí sí sería otro tipo de régimen aduanero. Pero en este corresponde importación para el consumo. Muy bien, Dayana. Perdón. Siguiente régimen. A ver, dice, una empresa de agroexportación arequipeña solicita la devolución del porcentaje del valor FOB del bien que ha exportado, debido a que el costo de producción se ha visto incrementado por los derechos arancelarios que gravan la importación del envase del vidrio incorporado que proviene de China en la producción del bien exportado. En síntesis, nosotros exportamos un producto agroindustrial, ¿no? El envase de vidrio lo importamos de China. Y este producto que está en el envase de vidrio, luego lo exportamos. Lo que nosotros estamos haciendo es solicitando la devolución del pago de derecho arancelario del envase de vidrio. Entonces, Maribel me dice drawback. Y es correcto, Maribel, ¿no? Muy bien, Maribel. Manuel también. Ay, ¿dónde está? Marin, perdón. Marin, Gabriel, Manuel, Maribel, David, Alejandra, Wilson, Sergio, Gonzalo, Fabio, Nelcy, María,
Nelcy, Mayra, Lisbeth, Dayana, Dirce, Araceli. Correcto, es drawback. Porque en el drawback yo solicito la devolución del arancel para este producto en sí, para esta mercancía, ¿de acuerdo? Que ya ha sido exportada. Y finalmente la quinta que dice, la empresa Agua y Mantos del Perú importa latas de conserva pagando los derechos arancelarios respectivos, ¿de acuerdo? Paga los derechos por las latas de conserva. Luego exporta estas conservas de Agua y Mantos al mercado español. Importa nuevamente latas de conserva y la SUNAT Aduanas la exonera del pago de aranceles en compensación al monto pagado en la primera oportunidad. Entonces, hay un nuevo lote de latas que yo voy a importar. A este nuevo lote de latas que estoy importando, estoy solicitando la exoneración del pago de aranceles porque estas latas yo las utilizo para las exportaciones, como lo demuestro en la primera. Entonces, correcto, Marin, ¿no? Se llama reposición de mercancías con franquicia arancelaria, ¿de acuerdo? Wilson, respuesta completa, Alexandra y Alejandra, ¿no? Reposición de mercancías con franquicia arancelaria. Correcto, Manuel, reposición, correcto. Correcto, David, ¿no? A eso se refiere. Cuando yo solicito la exoneración para una segunda oportunidad, para una siguiente oportunidad, ahí es cuando corresponde a reposición de mercancía, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia con el drawback. Listo, chicos, hasta aquí se me acabaron los ejercicios. Entonces está bien, se los iba a dejar esto como tarea, pero ya que lo hemos resuelto aquí, lo dejamos aquí nomás en clase. ¿De acuerdo? Muy bien. Ah, en él sí quería hacer tarea. Lo siento, ya lo hicimos aquí. Bueno, voy a terminar la grabación.